Hermanos, buenas noches. Quisiera compartir el consejo sabio de la palabra de Dios en esta noche, y quisiera hablar sobre el primer capítulo del libro de Hebreos, para que estemos buscándolo. Vamos a hacer una pequeña oración presentando esta palabra de Dios, presentándola para que sea Dios quien haga su obra. Padre, estamos delante de tu presencia y te damos gloria, porque tú la mereces, solo tú eres el único merecedor. Oh Padre, que tu palabra, Dios, que es agua, que nos limpia, que es jabón, Señor, que nos limpia, Señor, que sea ella limpiando nuestros corazones de aquellos que me escuchan, y que puedas tú, Señor, cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Glorifícate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron: Elías, Juan el Bautista, Zacarías, un profeta. Y él le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es una pregunta, hermanos, que es válida para este tiempo. Y yo te pregunto a ti: ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Es un hombre bueno que estuvo por ahí en Galilea hace 2000 años? No, Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo hecho carne. Y eso es lo que queremos ver esta noche en esto que vamos a estar leyendo, ¿sí? Y empieza el primer capítulo de Hebreos y dice: Dios, de una vez pone el fundamento teológico, es Dios hablando. Dice: Dios hablando muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice: en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Podemos ver aquí, hermanos, que el autor del libro de los Hebreos de una vez pone el fundamento. Es Dios hablando. Dios es una persona que te habla a ti y en esta noche quiere hablar a tu corazón. Y dice que habló en otro tiempo a los padres, a los israelitas, por los profetas. Y podemos ver ahí, hermanos, cómo Dios les habló a través de los profetas y ellos no entendieron. Hubo un tiempo, en otro tiempo, y dice en el verso 2, en estos postreros días. Los postreros días empezaron con la iglesia, o sea, son dos tiempos diferentes. Un tiempo de desobediencia por parte del pueblo de Israel, de pecado, ¿sí?, en el cual Dios no se agradó. Y en este tiempo Jesucristo viene en estos postreros días, que aún estamos en los postreros días, y que a partir de este tiempo, hermanos, con esta pandemia, con esta situación que se ve a nivel mundial, podemos ver, ¿sí?, como dice en Lucas 24, son principios de dolores, pero no es el fin aún. Pero vienen tiempos difíciles que ya los estamos viviendo, hermano. Entonces, lo que quiero dejar claro en esta noche es que Jesucristo es Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Entonces, Él le habló, ¿sí? Podemos entender esto, hermanos, vean. El hombre es un ser pecador. Dios es un Dios santo, santo, santo. Y el hombre no puede comunicarse con Dios si no es a través de un mediador. Y de un mediador que vino a ser Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, no dejó su deidad para encarnarse en María, y a través de él poder nosotros comunicarnos con otro igual que nosotros, hombre, para poder llegar a Dios. Yo no puedo llegar a Dios si no es a través de un mediador que es Jesucristo. Entonces, él tuvo que hacerse hombre, 100% hombre, 100% Dios. Entonces, dice, en ese tiempo habló a los profetas y ellos no pudieron ver la gloria de Dios. Los profetas hablaron, hermanos, sí, y no pudieron ellos verlo. Dice, por ejemplo, el profeta Isaías, allá en el capítulo 53, dice: despreciado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos y no lo estimamos. Los profetas hablaron de ese Cristo que murió en esa cruz y que podemos ver en aquella que nosotros, yendo camino al Gólgota, cómo fue ahí crucificado, varón de dolores, experimentado en quebranto. La profecía, hermanos, se cumple en Cristo, y son muchas profecías en Cristo, que es Dios, ¿sí?
el profeta Zacarías también dice, y mirarán a aquel a quien traspasaron, ¿sí? Llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como el primogénito. Todo esto, hermanos, mucha profecía se cumple en Jesucristo, ¿sí? Entonces, esos profetas en aquellos tiempos habló Dios a través de ellos y el pueblo no entendió. Pero en estos postreros días ha hablado a través de Cristo, a través del Hijo. Y dice aquí varias cosas interesantes. En el capítulo 2, en el verso 2 dice, ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien en sí mismo hizo el universo. O sea, Dios habló por el Hijo, por Jesús, y a Él lo constituyó heredero de todo. Dice que Él es el heredero de todas las cosas y asimismo Él hizo el universo, por quien asimismo hizo el universo. Vemos en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Ese verbo Jesús era Dios y el verbo estaba con Dios. O sea, es uno misma, una misma persona que es Dios mismo, con la misma esencia y la misma santidad. Sigue diciendo del Hijo en el verso 3, siendo el resplandor de su gloria. O sea, Cristo es como el sol que da la luz a la luna y la luna resplandece. Cristo, estando en condición de hombre, era 100% hombre, era 100% Dios y daba el resplandor de Dios, aunque Él mismo es la luz, nos dice el Evangelio, porque el lucero de la mañana, o sea, la estrella que va a amanecer en tu corazón, si tú abres para que Él entre a ti, ese es el resplandor que habla aquí, el resplandor de su gloria. Dice, y la misma imagen de su sustancia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma sustancia, un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios que nos ama y que vino a esta tierra en la persona de Jesús para traernos salvación. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, ese Cristo que estamos hablando, hermanos, Él sustenta la vida mía, la vida tuya, hermanos, y no solo lo que podemos ver, Él sustenta el girar de la tierra, el caminar de la tierra alrededor del sol, las estrellas, los planetas, las galaxias. Él es el que sustenta todo, hermanos, es Dios mismo, ¿sí? Él es el Hijo que estamos hablando en esta porción de la palabra. Y luego sigue diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, Cristo se ofreció a sí mismo, Él murió para que mi pecado y tu pecado fuese perdonado. Porque yo, hermano, y tú no somos capaces, no tenemos nada que sea agradable a Dios para perdonar los pecados del mundo, porque a eso vino Cristo, a purificar, a limpiar nuestros pecados. Después que hubo muerto, hermanos, la palabra me enseña que al tercer día resucitó y subió al cielo. Y aquí dice, en la parte última del versículo 3, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. O sea, estaba el Padre aquí, vamos a tratar de entender, y estaba el Hijo aquí, ahorita vamos a ver esto un poco más, y Él, cuando resucitó al tercer día, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, el Padre y el Hijo son iguales en santidad, en justicia, en amor, son Dios mismo, y el Espíritu Santo también, ¿sí? Y en este primer capítulo, el autor de los Hebreos trata de ver eso, la santidad de Dios. Y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre de ellos. En el verso 9 del capítulo 2 de Hebreos dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que en los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por ti y por mí, por todos. Vamos a ver esto, hermano, vea. Dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. La Biblia habla, hermanos, de que Dios es un Dios santo, santo, santo. Pongámoslo aquí, 3 veces santo. La Biblia me dice que cuando tú aceptas a Cristo, eres santo, o sea, te apartas para Dios. Esa es la acepción de santo acá. Pero en esto hay 3 veces santo, 1 vez santo, y hay alguien que es 2 veces santo, los ángeles. Y es lo que dice aquí. Vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque se encarnó. Fue hecho como tú, carne, como yo, aunque sin pecar.
Entonces es lo que dice aquí. Hecho tanto superior a los ángeles, después de que resucitó nuestro Señor Jesucristo, heredó un hombre más excelente que cualquiera de ellos. Sigue diciendo en el capítulo 5. En este capítulo, hermanos, vemos varios salmos mesiánicos que escribieron los profetas y que hablaban sobre el Mesías, sobre el Cristo que habría de venir. Y este que sigue aquí es una parte del Salmo 2. Lo pueden leer, dice, el verso 5 de Hebreos dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A nadie, solamente al Mesías, al Cristo, al Hijo que dice en esta porción que estamos leyendo. Cuando hablamos de engendrado, hermanos, y cuando vemos aquí primogénito también en el verso 6, a veces en la mente humana, que es una mente finita, no es comparable con la mente de Dios, nos vienen ideas que dicen, es que no puede ser. Yo te he engendrado hoy. O sea, si Cristo fue engendrado, entonces es un ser finito que nació y que murió, ¿sí? Pero es que la Biblia me enseña que Dios no fue creado, Dios existe desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios es eterno, Él vive en una presente eternidad. Y Cristo, siendo Dios, también. Pero aquí la palabra me dice, yo te he engendrado hoy. Hermano, podemos entender lo siguiente para poder entender esto. En el Evangelio según San Lucas, ¿sí? Dice que el Espíritu Santo llegó sobre aquella virgen allá en Galilea y se posó sobre ella. Y dice que le dijo el Espíritu Santo, dice, porque, vamos a verlo, aquí lo tenemos, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, y el poder del Altísimo te cubrirá. O sea, vemos ahí a dos de las tres personas de la Trinidad Divina, el Espíritu Santo cubriendo a María y el poder del Santísimo cubriéndola, para que el santo ser que fuese engendrado en aquella mujer fuera llamado Hijo de Dios. Ese es lo que la Biblia me enseña. Por eso dice fue engendrado por Dios a través del Espíritu Santo y por María. Entonces, al ser engendrado por Dios, es 100% Dios, el Cristo de la gloria. Y al ser engendrado en una mujer, es hombre, Jesús, 100% hombre, ¿sí? Jesucristo. El profeta Isaías dice allá en Isaías 9:6, dice, porque un niño os es nacido. Un niño nació, como nacemos todos los niños cuando nacemos. Pero luego dice, un hijo os es dado. El niño, que es hombre 100% Jesús, nació de María. Y el hijo que nos fue dado, nació de María, pero engendrado por Dios. Por eso dice en esta parte de Hebreos, yo te he engendrado hoy. Lo engendró en María. Nació un hijo y nos fue dado, nació un niño y nos fue dado un hijo para que muriese por nosotros. Entonces, es ahí donde a veces dice, pero es que Cristo dice que lo engendraron, luego dice primogénito, ahora vamos a ver eso. Entonces le dice, tú eres mi hijo, y dice que yo seré el Padre y él me será por hijo. O sea, el Padre se refiere a la segunda persona de la Trinidad como el Hijo. Y dice en el verso 6, y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los hijos. Cuando hablemos de primogénito, podemos entender humanamente que es el primer hijo que le nace a una mujer, el primogénito. Entonces Cristo nació, entonces ¿cómo es primogénito si dice que es eterno, eternidad pasada y eternidad futura? Cristo es un ser no creado, Él es Dios, hermanos. Lo que quiere decir aquí, cuando entendemos y vamos al Antiguo Testamento y tratamos de ver cuáles eran las prerrogativas que tenía un primogénito, ¿sí? Eran varias, y esas prerrogativas las tiene el Hijo de Dios por ser lo que es. Tenía derechos especiales de herencia. Le dice en el Salmo 2, que no lo vamos a ver, pero léanlo por ahí, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. O sea, el primogénito humanamente tenía derecho a la mayor parte de la herencia del Padre. En este caso, el Padre, que es Dios, le da a Cristo lo que Él quiera. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esa es la acepción de primogénito. Luego otra, el primogénito tenía
derechos especiales de bendición. La bendición era para el primogénito. El Padre bendijo a Cristo, ¿sí? De hecho, lo resucitó por el poder del Espíritu Santo de la muerte. Tenía derechos especiales en cuanto al linaje de descendencia. Lo que el Padre le diera al primogénito, el primogénito se lo iba a dejar en herencia a sus hijos, bueno, en este caso sus hermanos, a su descendencia. Y Cristo, hermanos, siendo la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo de Cristo como iglesia, lo que el Dios le dio al Hijo, el Hijo nos lo da a nosotros, sus hermanos. Por eso no se avergüenza de llamarte hermano. Esa es la acepción cuando dice aquí, otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿sí? Dice, en la palabra dice, y me preparaste cuerpo. Él lo introdujo en este mundo. Dejó su deidad, vino y se hizo carne, en semejanza de carne de pecado, como tú y como yo, pero sin pecar, para darnos vida eterna, para que nuestros pecados fueran puestos sobre Él, y en esa cruz Él muriese, hermanos, Él muriese, llevando tu pecado y el mío, y nosotros, siendo limpios de pecado, poder comunicarnos con el Padre y un día estar allá en la presencia de Él por la eternidad. Esto es glorioso, hermano. Eso a mí me llena, me bendice grandemente. Sigue diciendo en el verso 8, más del Hijo dice, o sea, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus ministradores y a sus ministros llamas de fuego. Eso dice Dios de los ángeles. Son ministros, son ángeles, espíritus ministradores para ayudar a los que hemos de heredar la salvación. Los ángeles están a servir a Dios para que Él los mande y nos ayude y podemos nosotros confiar en ellos. Pero no debemos, o sea, sí son espíritus ministradores, hermanos, pero nuestra confianza debe estar puesta en Dios. El verso 8 dice, más del Hijo dice, ¿sí? Dios hablando, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de tu justicia. O sea, Dios hablando dice del Hijo, o sea, Dios le dice, habla respecto al Hijo, a Jesucristo, que es lo que estamos viendo. ¿Quién dicen que soy yo? Dice Cristo. Bueno, tú eres el Cristo, dice Pedro, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que tenemos que entender en nuestros corazones, hermanos. Y Dios lo dice aquí en otro salmo, en el Salmo 45, aquí el escritor de Hebreos toma ese verso y lo pone aquí. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, es desde la eternidad hasta la eternidad. No es un ser creado, es Dios mismo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, el cetro que Dios le da a Cristo es un cetro de justicia, de equidad, donde lo que tú siembras, hermano, vas a cosechar, ¿sí? Y por eso Él dice, y se me sentaré y separaré a la derecha a las ovejas y separaré a la izquierda a los cabritos, y ahí será lloro y el crujir de dientes. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que la palabra de Dios infunda fe en nuestros corazones para aceptar a ese Cristo de la gloria. Y sigue diciendo el verso 9, hermanos, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Cristo fue perfecto en todo su andar en esta tierra. Amó la justicia y aborreció la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olor de alegría más que a tus compañeros. ¿Sí? Entonces Dios lo ungió. Y en la Biblia, hermanos, lo que es el aceite, la unción con aceite habla justamente, ¿sí?, de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder caminar en santidad, que es lo que Dios quiere. Sed santo, dice Dios, porque yo soy santo. Y cuando dice la palabra en el libro de los Hechos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y hace morada en nuestros corazones y dice que somos un templo no hecho con manos humanas, un templo en el cual el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da poder para caminar en santidad. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, santidad. Entonces dice el verso 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hablando el Padre respecto del Hijo, Él le dice una vez más que en el principio Cristo estaba con el Padre y con el Espíritu Santo
y formando la tierra. En el libro de Génesis dice, en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre las aguas. Ahí estaba la tercera persona de la Trinidad. Y cuando hablan dice Dios Elohim. Elohim es la palabra que significa, pero es Dios en plural. Igual cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, en Génesis, hagamos, plural. O sea, Dios no son tres dioses, es un Dios, pero ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola persona, con la misma esencia, con la misma santidad, ¿sí? Tres personas distintas. No es el tiempo para hablar sobre la Trinidad, pero algún día lo haremos. Pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Tres personas, un solo Dios, con la misma esencia, con la misma santidad. Entonces dice, tú en el principio fundaste la tierra. Cristo estaba ahí, hermanos, el Hijo. Y los cielos son obra de tus manos. Cristo formó, juntamente con las otras personas de la Trinidad, el cielo y la tierra. Dice, entonces ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos se envejecerán como una vestidura. O sea, habla de la eternidad de Dios, de que no tiene principio ni tendrá fin. Todo se terminará, pero Dios permanece para siempre, al igual que la palabra de Dios. La palabra es la Biblia, es la palabra de Dios, y dice, cielo y tierra pasará, mas esta palabra no pasará. Igual Cristo. Cristo es la palabra hecha carne, ¿sí? Toda la Biblia, hermanos, que estamos viendo ahorita, habla de Cristo. Estamos viendo cómo en esta porción de la palabra está hablando de Cristo nada más. Y Cristo permanece para siempre también, ¿sí? Otra cosa que es interesante, el verso 7 dice, mas del Hijo dice, hablando Dios. En el verso 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Está hablando Dios, y en el verso 8 dice, ¿a quién le está hablando? Al Hijo. Y hay dos cosas, dice, vean qué interesante, dice, tu trono, oh Dios. El Padre, hablando al Hijo, le dice, oh Dios. O sea, el Padre, hablando al Hijo, le dice, Dios. Y aquí, en el verso 10, también le dice, tú, oh Señor. El Padre, hablando al Hijo, le dice, Señor. Señor es alguien de autoridad, de mucha autoridad, y ese es Cristo. El Cristo que murió por ti y que murió por mí, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces dice, ellos perecerán, en el verso 11, mas tú permaneces. O sea, Cristo permanece. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dice en el lema verso de la iglesia cuadrangular, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no acabará, Él es eterno, Él es Dios. Sigue diciendo el verso 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. A nadie, hermano, a ningún ángel. Solamente a Dios lo sentó a la diestra de Él, y ahí Él tendrá, juzgará en su tiempo, hermanos, en el tiempo, porque la palabra me dice que Cristo vino una vez, eso ya lo vimos, ¿sí? En estos postreros días, pero vendrá una segunda ocasión, hermanos, y no vendrá como un cordero para que sea inmolado por ti y por mí, sino vendrá, ¿sí? Como un león, vendrá a hacer juicios sobre la tierra. Y aunque estos tiempos son tiempos difíciles, hermanos, tengamos esperanza, tengamos confianza en Dios, porque hay esperanza, ¿sí? Y podemos ver, hermanos, lo que hizo Cristo, porque dice, por estos postreros días ha hablado por el Hijo. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? O sea, Cristo sanó, ¿sí?, a aquella mujer del flujo de sangre, ¿sí? Cristo sanó a aquel que quería ser limpio de su lepra. Dice, quiero ser limpio, y lo sanó de la lepra, que en la palabra de Dios la lepra es sinónimo de pecado. Cuando yo, pecador, vengo delante de Dios y me arrepiento y le digo, Señor, quiero ser limpio, me arrepiento de mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarte, ¿sí? Cristo, hermanos, hizo cosas que nadie ha hecho. Aquel muerto que tenía 4 días ya, que estaba hediondo, dice la palabra, aquel Lázaro, ¿sí? Cristo lo resucitó.
Y eso fue una de las cosas que vieron los sacerdotes y el Sanedrín de aquel tiempo, por lo cual lo llevaron a la cruz a morir. ¿Sí? Hay gente que dice que Cristo fue muerto por los judíos y por los romanos. ¿Sabes qué, hermano? En realidad fue Cristo murió. Yo llevé a Cristo a la cruz por mis pecados, por tus pecados. Tú fuiste el culpable, yo soy el culpable de que Cristo haya muerto. Pero eso era el propósito de redención que tenía el Padre desde antes de la fundación del mundo. Porque si no hubiera sido así, no habría esperanza para ti ni para mí. O sea, podemos ver en la palabra, hermanos, cómo ese Cristo, ¿quién dice que yo soy?, preguntó el Señor Jesús. Yo espero, hermano, que con esta pequeña reflexión de la palabra, en tu corazón quede la certeza de que Cristo es Dios y que Cristo murió, se hizo hombre, igual que tú y que yo, pero sin pecar. Y a través de Cristo podemos llegar al Padre. Yo no puedo llegar al Padre por obras, por filosofías, por buenas cosas que yo haga. Es solamente a través de Cristo, porque la palabra dice, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Y yo quiero pedirte en esta noche, si tú, oh gloria a Dios, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si no has hecho ese paso de fe, de que Cristo venga y habite en tu corazón, yo quiero pedirte en esta noche que lo hagas, hermano. Son tiempos difíciles, son tiempos problemáticos, y es tiempo de buscar a Dios. Y a ti, mi hermano, a ti que has dejado a Cristo a un lado, que te has apartado de sus caminos, yo quiero pedirte en esta noche que te reconcilies, que busques a Dios, porque hay esperanza, porque Cristo, ahí como estuvo en la cruz con los brazos abiertos, está en esta noche con los brazos abiertos para recibirte a ti, si tú te arrepientes, si tú te arrepientes, si tú te arrepientes. Cierra tus ojos, hermano, cierra tus ojos, mi amigo, y repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo sé que tú eres Dios y que viniste a la tierra a morir por mis pecados. Sé que he sido pecador y que yo no puedo llegar al Padre si no es a través tuyo. Me arrepiento en esta noche de mis pecados, Dios, y te pido que los limpies, Señor Jesús, que tu sangre preciosa limpie mis pecados. Oh, te pido, Dios, que me perdones. Te pido, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados, quiero ser tu hijo, quiero reconciliarme contigo, quiero pertenecer a la familia de Dios. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu me dé el poder para caminar en santidad. Reconozco que Jesús es Dios y que yo soy un pecador. Necesito de ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Si hiciste la oración, mi hermano, si hiciste la oración, mi amigo, yo te pido que busques a Dios, que leas su palabra, que hables con Él. Él tiene su oído atento para oír tu oración. Les habla su hermano en Cristo, Antonio Casas. De verdad, les amo en el amor de Dios y deseo para ustedes lo mejor. Que Dios les bendiga.